Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Quien te habla, Valeria Berbergi, esposa del pastor Agustín Berbergi, de la congregación Zarza Ardiente Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745, los días martes y jueves 20 horas y los días sábados a las 17 horas, horario de verano, en Paso de los Libres Corrientes, Argentina. Muy bien, dice el capítulo 18, 12, dice así. Bueno, lo podemos leer desde el 11, aunque el 11 ya lo meditamos, vamos a leer desde el 11 para no salir tanto de contexto, ¿sí? Dice, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentaciones sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perla, de lino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestia, ovejas, caballos y carnes, y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han fallado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a causa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo, ay, ay, de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, pero de lino fino, de púrpura y escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto. Y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora han sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas y músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, para no alumbrar fueron engañadas y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Muy bien, entonces aquí leímos todo lo que tenemos que meditar hoy, ¿verdad? Para poder terminar este capítulo. Bueno, esa es la intención. Vamos a ver hasta dónde llegamos o si podemos terminar. Muy bien, podemos ver que, bueno, todo lo que leímos así en grandes rasgos, por supuesto, de un sistema, ¿verdad? Porque ya vimos en programas anteriores que Babilonia ya cayó, ¿verdad? Lo que es la ciudad natural, ¿sí? Sí. Sitio, algo que ya venimos leyendo siempre, pero es muy interesante poder volver a meditar esta partecita de lo que nos dice Pablo, ¿verdad? En el capítulo 3, 1 Corintios 3, 12 al 17, dice así. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, porque así, aunque así como por fuego,
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Muy bien. Entonces Pablo aquí nos está hablando algo, por supuesto, muy interesante que podemos, que tiene que ver con esto que venimos leyendo, porque justamente la Torah, ¿sí? La ley de Dios será la que juzga todas las obras, ¿sí? Porque dice su palabra, si bien no somos salvos por obras, su palabra dice que fuimos creados a hechura suya para buenas obras, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a juzgarnos? En nuestro caminar en Cristo, o lo que edificamos sobre Cristo, la Torá, ¿sí? Entonces Pablo está diciendo, si alguno edificare sobre el fundamento que es Cristo, ¿sí? Cristo es el fundamento, y Cristo ¿qué enseñó? Cristo enseñó la Torá, vivió la Torá, vivió los mandamientos, jamás enseñó doctrina de un sistema. Es más, los reprendía a los ancianos y a los fariseos, porque le decía a ustedes, por guardar sus costumbres, las costumbres de los ancianos, invalidan la ley de Dios, invalidan los mandamientos de Dios, invalidan la Torá. Entonces, él los reprendía, porque ellos, en lugar de guardar la Torá de Dios, la ley de Dios, ellos guardaban las costumbres, ¿sí? Y de esta manera invalidaban la Torá de Dios. Entonces Pablo nos está diciendo aquí, el que edifique sobre el fundamento que es Cristo, ¿sí? Babilonia edificó, ¿sí? Todas las naciones se edificaron sobre Cristo, todo edificamos sobre Cristo, todo está edificado sobre Cristo, porque Él es la roca, ¿sí? Y luego estos, justamente la obra de cada uno pasará por el fuego, ¿sí? Y si se quema, recibirá pérdida, ¿sí? Aunque muchos serán salvos, pero si las obras de cada uno no se queman, recibirán recompensa. Nos está hablando justamente Pablo, perdón. El versículo 13 dice, y canela, especia aromática, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestia, ovejas, caballos y carro, y esclavos, almas de hombre. Entonces acá nos está hablando de algo muy interesante, ¿sí? Porque no está hablando de especies, ¿sí? Pero también nos está hablando de bestias, de oveja, nos está hablando de caballos, nos está hablando de carro, y no solamente eso, sino que también nos está hablando de esclavos, de almas de hombres. Entonces podemos ver que Jeremías, vamos al libro de Jeremías, porque esto es muy interesante, que nos hable de almas de hombres, ¿sí? En lo que tiene que ver el negocio, ¿sí? Así que vamos a ver qué está sucediendo en Apocalipsis. Jeremías 51, del 12 al 17, dice así. Dice, levantad banderas sobre los muros de Babilonia, reforzada la guardia, poned centinelas, disponed celadas, porque deliberó Yahweh y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Entonces acá podemos ver que dice la que mora entre muchas aguas. ¿A qué se refiere? Ya sabemos que cuando nos habla de que está sentada sobre las muchas aguas, o que mora entre muchas aguas, nos está hablando, se está refiriendo la palabra a las naciones, ¿verdad? Entonces es un sistema que está sobre todas las naciones de la tierra. Dice, el Yahweh de los ejércitos juró por sí mismo diciendo, yo te llenaré de hombres como de langostas y levantarán contra ti gritería. O sea, Babilonia, ¿sí? El sistema se encargó de llevar cautivo o esclavo las almas de los hombres, pero en fin, Dios dice, levantará hombres, ¿sí? Que harán gritería contra ti. ¿A qué se refiere esto? Porque esto es muy interesante, la profecía que está dando Jeremías, ¿verdad? Está hablando justamente de aquellos que en este último tiempo, ¿sí? O en este tiempo, que están reconociendo, ¿sí? La restauración del reino de Israel, levantará gritería. ¿Qué quiere decir? Ejércitos de intercesores contra un sistema, ¿verdad? Él es el que hizo la tierra con su poder
el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Muy bien, entonces acá podemos ver la profecía que está dando Jeremías sobre este sistema, ¿verdad? Y en el versículo 13 dice, tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Entonces, todo este sistema está movido sobre codicia, ¿verdad? Por eso cazan las almas, ¿sí?, de los hombres, como dice Apocalipsis 18:13, ¿sí? Y llevan esclavos. Entonces, vamos a ver qué dice la Torá, porque la Torá nos da un mandamiento sobre esto. En Éxodo 21:16, entonces vamos a ver, justamente como te decía al principio, todos seremos juzgados, ¿sí?, por la ley de Dios, porque tenemos que entender todo lo que vivimos y lo que vemos está reflejado en lo espiritual, ¿sí? Por eso el Señor le dijo a Moisés, haz el tabernáculo conforme viste en el monte, ¿sí? Dios le mostró a Moisés todo el tabernáculo en el monte y le dijo, haz así como viste en el monte. Entonces, si nosotros en la tierra tenemos los lugares donde donde se hace el juicio, ¿verdad? Donde está el juez, donde está, bueno, ahora no me sale la palabra, y hay un juez, hay un abogado, hay un acusador, ¿sí? Hay un culpable, hay una persona que está inocente, ¿verdad? En el tribunal, eso quise decir. Vemos que hay una ley que le juzga, ¿verdad?, al caso, a la situación. Entonces, lo mismo sucederá con nosotros delante de Dios. Tiene que haber una ley, cómo seremos juzgados, ¿sí? Tiene que haber una ley, porque la ley dice tal cosa y a ver qué hicimos nosotros, ¿sí? Y cómo seremos juzgados. Entonces podemos ver que la Torá de Dios dice así, en Éxodo 21:16 dice así, asimismo el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente el que maldijere a su padre o a su morirá. Entonces aquí podemos ver que dice la Torá de Dios que esto es prohibido, ¿verdad? El robar a una persona y vender es prohibido. Entonces, justamente comprar y vender, sí, en las escrituras, esto tiene que ver con lleva muerte. En Deuteronomio 24:7, por eso te digo que cuando sea juzgada Babilonia delante del Señor, se abrirá la Torá y justamente las obras de Babilonia serán juzgadas por la Torá. 24:7 dice, cuando fuera hallado alguno que, en Deuteronomio estoy, cuando fuera hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, ¿sí? Robó a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado, dice, o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el alma de en medio de ti. Entonces acá hay otra ley sobre el robar almas, por eso esto es totalmente penado, ¿sí? Robar una persona y vender. Entonces la Torá lo tiene como algo malo, ¿verdad? Está prohibido. En Éxodo 21:2, volvamos a Éxodo, porque todo dice en la Torá. 21:2. Acá tenemos otro tema. Dice, si comprares siervo hebreo, 7 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer de sus hijos será de su amo
Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le la oreja con lesna. Este ejemplo, cuando una persona tenía deudas, ¿sí?, con alguien más, se sometía a servirle, ¿sí?, por la deuda, y era esclavo, pero un tiempo determinado, no podía ser esclavo para siempre, y la persona no podía adueñarse para siempre, salvo en su casa. Esa era también esa era una decisión voluntaria del esclavo. En Deuteronomio 15:12, vamos, Deuteronomio 15, 12 al 15 dice así: te hubieres servido 6 años, el séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás libremente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Yahweh te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Yahweh tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Entonces, el pueblo de Israel no podía tener esclavo para siempre, ¿sí?, a sus hermanos, por ejemplo, en este caso, si está hablando de una situación extrema, ¿verdad? Si empobreciere y te pide ayuda, o sea, en este caso le pedía ayuda a su hermano, al tiempo no podía tenerle por esclavo para siempre. En Proverbio también nos habla de esto, para después avanzar ya en lo que es el libro de Apocalipsis. Vamos a leer una más sobre los 27 dice así: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Entonces aquí también tiene una connotación sobre la esclavitud. El que sembrar iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Entonces podemos ver que no está mal tener un empleado, ¿sí?, o contratar a una persona. El problema es convertirse el que está sobre el otro en tirano y esclavizar a otros, ¿sí? Entonces, esto, como naciones, sí, muchas naciones, no todas, sufren esta situación, por ejemplo, por el comunismo, ¿sí? Esta esclavitud extrema sobre los más necesitados, ¿verdad? Tremendo lo que sucede en algunas naciones. Entonces, esto también juzgará a Dios. Dice así: los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti. ¿Sí? Este sistema, ¿sí?, como venimos hablando ya en el blog anterior, es un sistema donde se mueve la codicia, y el rico, ¿sí?, somete al pobre, ¿sí?, o lo esclaviza. Y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Entonces, vimos ya que hay una corredera, podemos decir, en tener, en amontonar, ¿sí? Y realmente está bueno tener, yo no digo que no, yo también busco tener trabajo para tener, pero cuando nosotros dejamos nuestro diseño que Dios nos ha dado en este mundo para con Él, sí, para bendecir su obra, por correr tras las riquezas, sí, y no buscamos edificar nuestras almas, estamos en un punto realmente muy peligroso, ¿sí?
cuando fuimos llamados a hacer la obra de Dios o a llevar adelante, sí, lo que es su plan de salvación. La economía global va a colapsar, por eso no podemos poner nuestra esperanza en las riquezas. Nosotros no podemos poner nuestra esperanza en las riquezas. Sabemos que todo eso un día se va a terminar. Vuelvo y repito, no estoy en contra de las riquezas. A mí me gusta tener riquezas y tener cosas, pero no poner nuestra mirada en eso y dejar, sí, lo más importante, que es la conexión con el Señor, las cosas de Dios, ¿verdad? Debemos estar siempre conectados con la fuente de vida, que eso es lo que importa. Sobre todas las cosas. En Mateos 13, 47 al 50 dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Entonces está comparando el reino de los cielos, ¿sí? La manifestación gloriosa de Dios con una red, ¿sí? Cuando echamos la red al agua, ¿sí? Al río o donde quiera que estén pescando una persona, va a recoger de todo tipo de pescados, ¿sí? Entonces está comparando esto el Señor y dice, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan afuera. Así será el fin del siglo, dice. Saldrán los ángeles, ¿sí? La palabra dice que el Señor vendrá en las nubes y sus ángeles juntamente con él, y los ángeles recorrerán la tierra, ¿sí? Entonces dice, y saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿quién son los justos? Deuteronomio 6:25. Y tendréis justicia cuando pongas por obra todos los mandamientos, los preceptos y las ordenanzas que Yahweh te ha mandado. En Proverbios 2, 10:2 dice así. Primero, Proverbios 10:2 dice así. Dice, los tesoros de maldad no serán de provecho. ¿Sí? Todo aquello que el hombre logra con maldad, robando, engañando, ¿sí? Quitándole al inocente, eso no será de provecho. Dice, los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. ¿Qué libra de muerte? La Torá. Vivir conforme el Señor manda. Proverbios 21, 6 al 8 dice así. Dice, amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. La rapiña de los impíos los destruirá por cuanto no quisieron hacer juicio. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Se está comparando el libro de Proverbios todo el tiempo, el malo con el justo, ¿sí? No con el bueno, sino con el justo. ¿Quién es justo? El que guarda los mandamientos, los preceptos y las ordenanzas de Dios y vive conforme el Padre ha ordenado, ¿verdad? Entonces nuestra justicia está determinada conforme a la Torá de Dios. Por eso dice Pablo justamente en Romanos, dice, no son los oidores los justos ante Dios, los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados delante de Dios. Claro, porque cuando estemos delante del Señor, vuelvo y repito, se abrirán los libros. ¿Qué libro? La ley de Dios, la Torá, que va a juzgar al mundo, ¿sí? Y esos serán justificados los que hicieron, no los que oyeron. En Mateo 25, Mateo 25, 41 al 46 dice así. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste. Dice, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderé, diciendo,
De cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, aquí me parece algo muy interesante, ¿verdad? Porque hay una palabra en Juan 14 que a mí me encanta realmente. Bueno, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dice Juan 14. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces aquí dice que él va a preparar morada y vuelve a buscarnos, ¿sí? Por eso que estamos esperando, y esta es nuestra fe, que Él volverá a buscarnos, ¿sí? Entonces dice que Él se tomará a Él mismo. ¿Cómo es esto? ¿Acaso no va a venir a tomar mi vida? Sí, pero a Él mismo que está en mí, a Él mismo que está en ti, ¿sí? Entonces dice justamente en el versículo, capítulo 25, versículo 45 de Mateo, dice, entonces le responderé diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Entonces, aquí nos está dando a entender que cuando aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Él habita en nosotros y todo lo que nos hacen a nosotros, no nos hacen a nosotros en sí, hacen a Él que mora en nosotros. Esto es maravilloso, ¿verdad? Entonces, Él es el que pelea por nosotros. Por eso es que justamente la palabra dice que Él es el que pelea por nosotros, que Él es el que va delante de nosotros, que Él es el que obtiene la victoria para nosotros, porque Él está en nosotros, ¿sí? Y si Él está en nosotros, ciertamente recibiremos la victoria de su mano. Dice, entonces esto es muy interesante porque en Daniel, ¿sí? En Daniel nos habla algo de esto también. Dice, a ver, sí, Daniel 12, 1 al 3. 12, 1 al 3. Este libro de Daniel también es un libro muy interesante para poder estudiar. 12, porque también es escatológico, ¿verdad? 12 del 1 al 3 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escrito en el libro. Entonces acá podemos ver que en Mateos nos hablaba de esto. Bueno, Juan que leímos nos decía que Él volverá y nos llevará juntamente con Él, que Él viene a buscarse a Él mismo, no a nosotros, aunque nos lleva a nosotros, Él se busca a Él que está en nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Y en el pequeños las cosas buenas. Entonces dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, todos resucitaremos, ¿sí? Todos, absolutamente todos. Unos para vida y otros para confusión eterna, ¿sí? Dice en Daniel, y muchos de los que de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, ¿de qué está hablando? De la Torá. Los que enseñan la Torá, los que enseñan la ley a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. En Apocalipsis 18, donde estamos estudiando, dice así el 16 y el 17 el versículo, y diciendo, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en las naves, y marineros y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. Me parece muy interesante porque este libro de Apocalipsis nos habla de la novia, nos habla del novio, nos habla de la novia falsa, ¿sí? Que justamente es Babilonia, y nos habla del Padre, nos habla de la boda del Cordero, que vamos a estudiar más adelante, y por supuesto nos habla también del milenio, que se ha preparado la novia, ¿sí? A la esposa,
y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente, ¿sí? Porque el lino fino son las obras justas de los santos. Bueno, ahora no encuentro el versículo, pero eso dice. Y es muy interesante porque acá vemos que esta novia falsa también se viste de lino fino, pero es despojada, ¿sí? Es despojada y es desolada, ¿sí? Entonces dice que todos aquellos que hacían riqueza, aquellos que compraban, que vendían, aquellos que amontonaron, se quedan espantados porque en un abrir y cerrar de ojo pierden todo, y realmente el que no se preparó para ir a morar con el Señor será realmente confundido, ¿verdad? Mateos 7 dice 24 al 27, dice así: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetus contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Claro, porque es todo un sistema que escucha, ¿sí? Pero no da, escucha nada más, pero no da oído a obedecer, o Shema, ¿sí? Porque Shema no es solamente oye, sino oye y obedece, ¿sí? Entonces no obedece, y realmente dice, descendió lluvia, viento, río y soplaron, y fue grande la ruina, es lo que sucederá. Entonces, realmente no podemos confiar en las cosas que son perecederas, ¿verdad? Debemos confiar en Dios. En Apocalipsis 18, donde estamos estudiando, ahora sí avanzamos, del 18 al 20, dice así: y viendo el humo de su incienso dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido en sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles, profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Entonces, leíamos en capítulos anteriores que esta Babilonia, si este sistema decía, yo no seré viuda, yo no voy a llorar, no voy a sufrir, y acá vemos que se lamentarán, ¿sí? Y llorarán, ¿sí? Se echarán polvo sobre sus cabezas en un sentido de duelo, ¿verdad? Y dice, y perderán todas sus riquezas. Entonces dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Entonces, realmente el sistema económico de este mundo está llegando a su fin, ¿sí? Hay una profecía sobre esto, es una realidad. Entonces, nosotros como hijos de Dios, ¿sí? Como pueblo suyo, si bien vivimos en este mundo y estamos en este mundo, trabajamos para comer, para vivir, pero no debemos pegar nuestra esperanza o apegar nuestra esperanza en este mundo, porque no tenemos nada en este mundo, ¿sí? Por eso debemos edificar nuestras almas, buscar de Dios y vivir, sí, pero sabiendo que todo esto es pasajero. Por eso dice la palabra que nosotros somos peregrino en este mundo, ¿sí? Estamos de paso, ¿sí? No nos vamos a quedar eternamente en este mundo. No, este mundo no va a permanecer para siempre. Por eso dice la palabra que cuando el Señor venga, Él hará nueva tierra y nuevo cielo para sus hijos, para todos aquellos que quieren, ¿verdad? Porque no es que solamente uno que está en el Señor, sino todos aquellos que quieren venir a Él. Hay cielo nuevo y hay tierra nueva para aquellos que aman y buscan del Señor. En el versículo 21 dice,
Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Jeremías 51:63, dice el versículo 21 del capítulo 18 del que estamos estudiando, dice: y un ángel poderoso tomó una piedra y como una gran piedra, dice, de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada a Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Entonces, ¿con qué? Porque dice con el mismo ímpetu. ¿Con qué mismo ímpetu? Con lo que ya fue. Fíjense que dice Jeremías 51, 63 y 64, dice: y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y la echarás en medio del Éufrates, y dirás: así se hundirá Babilonia y no se levantará del mar que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Entonces, lo que sucedió, ¿sí? Como fue destruido Babilonia primero, luego será destruido en este último tiempo, a lo que se refiere, por supuesto, en un sistema, ¿verdad? En el capítulo 18, donde estamos estudiando 22, 23, 24, dice así: y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. ¿De qué nos está hablando esto? De gozo, ¿verdad? Porque la música es gozo, ¿sí? Entonces dice: no se oirá más, no habrá más gozo, no habrá más venta ni compra ni nada de lo que hacía estos mercaderes, ¿sí? Con respecto a el oro, la plata y todo lo que movía este sistema, ¿verdad? Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Entonces dice luz de, ¿a qué se refiere cuando dice ni ruido de molino? O sea, no se hará pan, ¿sí? No hará absolutamente nada esta Babilonia, ¿verdad? Dios tomará todo el control sobre Babilonia. Entonces dice el versículo 23, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran grandes de la tierra. Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Oiga, qué tremendo, porque hechicería en griego es pharmakeia, ¿sí? Y aquí yo quiero que pienses un poquito, ¿sí? Porque dice... pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con farmacia, con medicamento, realmente acá hay algo muy tremendo? ¿Por qué? La palabra, vamos a leer lo que dice quiero que entiendas, ¿sí? Lo que está diciendo el libro, ¿sí? La profecía. En Isaías 53 dice, 53:4 dice: ciertamente llevó él, ¿quién? Yeshua, ¿sí? Ciertamente llevó Yeshua nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿de qué nos está hablando Isaías? ¿Sí? Que el Señor se llevó todos nuestros dolores y nuestras enfermedades, ¿sí? Ahora bien, Apocalipsis dice que por las hechicerías, por la farmaqueia, ¿sí? Por la farmaqueia de Babilonia, fueron engañadas muchas naciones. Y cuando dice naciones, ¿de qué habla? De personas. Y aquí están los hijos de Dios también. ¿Sí? Yo he visto hijos de Dios, no solamente hijos, sino siervos, o sea, que están delante de la obra, enfermos, ¿sí? Pero sometidos a un sistema de medicamento, de remedio, de farmaqueia, de hechicería. Esto es tremendo. Entonces, pero como no lo toman desde este punto, el Señor dice: yo me llevé todos tus dolores y tus enfermedades, ¿sí? Entonces debemos
pedir el cumplimiento de esta palabra. No obstante, tenemos los médicos, por supuesto, ¿verdad? Pero la enfermedad es una situación que debe ser pasajera por nosotros, ¿verdad? Porque ella no tiene, no debe tener en realidad estancia en nosotros, porque el Señor dice que Él se llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades sobre Él. Entonces es muy interesante esto porque yo en otra oportunidad hablé ya esto en la congregación sobre farmaqueia, sobre la hechicería que opera sobre el sistema, ¿verdad? Bueno, pero muchas personas no lo toman de esta manera, porque muchos dicen, sí, pero Dios también puso los médicos. Sí, por supuesto, pero el Señor vino y murió y resucitó por nosotros, porque nosotros vamos a permitir que un sistema nos devore nuestra economía por medio de la enfermedad. Entonces ese es un punto muy interesante que debemos realmente evaluarlo, ¿verdad? En el versículo 24 y último dice, en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces Dios juzgará a la ramera, juzgará a Babilonia, como dice la palabra, y tendrá, por supuesto, la victoria sobre este sistema de Babilonia, y sus hijos tendrán la victoria porque dice, los profetas, los apóstoles y los siervos se alegraron porque cayó Babilonia. Así que hasta aquí hemos llegado hoy, hemos terminado el capítulo 18. Si el Padre nos permite, en el próximo programa vamos a comenzar el capítulo 19, ya con otra expectativa, porque ya nos habla de las bodas del Cordero, y eso es maravilloso para nosotros porque es la esperanza, ¿sí?, a la que nos estamos sujetos, ¿verdad? Así que nos encontramos en el próximo programa. Que el Padre Eterno te bendiga. Shalom, bendiciones.